Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta tarde, ya están los que están conectados y a los que se están conectando desde Nicaragua, fuera de Nicaragua, desde otros países de Centroamérica y de Chile. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio formativo. La Red Ley sigue apostando por la calidad de la lectoescritura en la región, facilitando este tipo de espacios para llevar la evidencia a la práctica. Hoy, desde la comunidad de aprendizaje Red Ley UCA, abrimos uno de varios espacios formativos para compartir con especialistas sobre temas fundamentales para quienes trabajamos con la lectoescritura en las etapas emergente e inicial. En esta ocasión nos acompañará la doctora Peluso Orellana, quien será la ponente principal de este evento, y la máster Sandra Ruiz, directora del Departamento de Educación de la UCA y representante de la Red Ley en Nicaragua. Para iniciar nuestro espacio formativo tendremos un breve mensaje a cargo de la máster Sandra Ruiz. Bienvenida, profesora Sandra. Muchas gracias, Flor. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes participando de este importante evento en donde estamos aprendiendo, desaprendiendo y sobre todo con ánimo y disposición para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en la lectoescritura. Docentes, directivos de centros educativos, miembros de la comunidad de aprendizaje de Red Ley, y de otros organismos de Red Ley en la región, investigadores, amigos y amigas que nos acompañan, sean bienvenidos a este webinar. Hoy hemos convocado de parte de la comunidad de aprendizaje Red Ley UCA a debatir sobre el tema dificultades de aprendizaje en lectoescritura, cómo atenderlas, el cual estará a cargo de la doctora Pelusa Orellana, especialista en el campo de la lectoescritura, a la cual le damos una cordial bienvenida. Es un placer tenerla, doctora, esta tarde con nosotros, compartiendo esta temática tan necesaria para la región. La Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, Red Ley, se creó en el año 2018 con el propósito de contribuir al desarrollo oportuno de habilidades superiores de lectoescritura en la niñez, a fin de promover su progreso individual y social. La red está conformada por 7 universidades y la coordinadora educativa y cultural del Sistema de Integración Centroamericana, SECSICA. La visión de la red es ser una instancia líder en la investigación y la formación en lectoescritura inicial a fin de generar evidencia para que los tomadores de decisiones, las direcciones de los centros educativos y los actores locales mejoren su proceso de enseñanza, aprendizaje en la lectoescritura inicial. Actualmente, la investigación científica ha acumulado mucho conocimiento sobre cómo se aprende a leer y a escribir. Sabemos que es una competencia compleja que se enseña desde temprana edad y que requiere una enseñanza explícita por parte del docente. En ese sentido, cuando se analizaron los resultados de los estudios regionales y comparativo ERCE realizados por la UNESCO 2019, que miden el logro de los aprendizajes de estudiantes de primaria de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, se concluyó que los estudiantes que perciben que sus docentes se preocupan por su bienestar, por su aprendizaje, por la preparación de sus clases, por la organización de ambientes positivos, seguros y afectivos, alcanzaron mejores resultados que aquellos que no lo percibieron de la misma manera. Esta evidencia es muy importante y demuestra el rol estratégico que tienen las maestras y los maestros en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en materia de lectoescritura. Por ello, este webinar ha convocado a docentes
y directivos de las instituciones educativas para analizar y reflexionar sobre las dificultades de aprendizaje que enfrentamos en la lectoescritura y proponer acciones para atenderlas. Esperamos que este conversatorio nos dé luces concretas para avanzar en este tema y que ustedes se animen a poner en marcha en sus aulas de clase estos aprendizajes. Nuevamente agradecemos a la doctora Pelusa Orellana por su alta motivación y disposición para compartir sus saberes y experiencias. Les animamos a continuar participando en las actividades de la comunidad de aprendizaje Red Ley UCA, Nicaragua. Para ello, disponemos de un portafolio de servicios educativos, así como de las buenas prácticas en materia de lectoescritura inicial y emergente que estarán siendo compartidas en el segundo semestre. Disponen en el chat de los enlaces de conexión para tener mayor información. Que inicie la aventura del aprendizaje. Gracias por su participación. Muchas gracias por sus palabras, profesora Sandra. El día de hoy, entonces, en este evento tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña desde Chile la doctora Pelusa Orellana, quien facilitará una charla por espacio de 30 minutos. Les invitamos que durante la charla, la presentación, puedan ir colocando las preguntas, las consultas, los comentarios en el chat y luego vamos a disponer de un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas y establecer ese conversatorio, ese diálogo. La invitada de hoy, entonces, les decía, es la doctora Pelusa Orellana, una reconocida especialista. Tiene un doctorado en educación con énfasis en primera infancia, familia y literacidad por la Universidad de Carolina del Norte. Es máster en liderazgo instruccional por la Universidad de Alabama y es licenciada en letras con mención en inglés por la Universidad Católica de Chile. Se desempeña como docente titular, formadora de docentes y directora de investigación de la Universidad de los Andes. Es también una especialista que ha trabajado con Red Ley como tutora en los cursos regionales, docente de la maestría en lectoescritura y conferencista en actividades regionales que ha impulsado la Red Ley. Agradecemos profundamente el tiempo que hoy nos dedica para compartir y dialogar sobre este tema tan interesante. Doctora Pelusa, bienvenida. Adelante, esta es su casa. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Sandra. Para mí es un gusto estar hoy en día con ustedes. Un saludo grande y afectuoso para todos quienes participan o colaboran de la Red Ley. Siempre ha sido un gusto trabajar con ustedes y poder compartir nuestras visiones y actividades que estamos desarrollando en distintos ámbitos para la promoción de la lectura y la escritura, sobre todo en las etapas iniciales del desarrollo infantil. Yo desde Chile los saludo también desde nuestro CIL, que es el Centro de Investigación e Innovación en Lectura de la Universidad de los Andes, espacio en el cual estamos desarrollando investigación en todos los ámbitos del desarrollo, la evaluación, la formación de profesores en el espacio de la lectura, prontamente también probablemente en la escritura, y desde donde desarrollamos también y lideramos una iniciativa que se gestó en Chile a fines del año pasado y que se llama Por un Chile que lee. Le he puesto ahí su logo porque esta iniciativa, que es una red público-privada, justamente surgió a partir de un diagnóstico y de observar dificultades a nivel masivo en el país en lectura y escritura y del sentido de urgencia que nos pareció a nosotros importante apelar respecto a cómo ver algunas mejoras. Entonces, hemos estado muy vinculados, como les digo, desde la sociedad civil, pero también desde el sistema público, por abogar por iniciativas, por promover la enseñanza basada en evidencia para evitar las dificultades de los estudiantes en todos los niveles. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí hay un pequeño punteo de lo que pensamos trabajar. No sé si puedes pasar la siguiente, Flor. Ahí está. Muchas gracias. Básicamente tengo 4 temas y una conclusión para nuestro encuentro de hoy. Primero, como establecer una
una temática común, un terreno común que es entender qué se entiende justamente por dificultades de lectura y escritura inicial, dónde está el origen de las dificultades más comunes. Van a ver ustedes cuando conversemos que, y probablemente lo saben, hay áreas grises, no es tan blanco y negro esto, entonces pueden haber visiones o interpretaciones de lo que son dificultades de lectura y escritura que se traslapen unas con otras. Después quiero referirme brevemente a lo importante que es tener un buen diagnóstico y cuándo es necesario preocuparse frente a los resultados de ese diagnóstico. Y lo cuarto, el punto quizás más importante, es poder pasar del diagnóstico a la acción. ¿Cuál es el apoyo pedagógico, instruccional que nosotros podemos entregar a estos estudiantes que lo requieren? Para finalizar con algunas conclusiones o ideas finales que pueda yo transmitirles a ustedes. Entonces, sin mayor demora, vamos a pasar entonces a materia rápidamente. Vamos a ver entonces esta primera pregunta, ¿no? ¿De qué entendemos por estas dificultades en lectura y escritura inicial? Como les explicaba yo, es un tema que no tiene blancos y negros, sino que tiene varios grises en la literatura especializada. De hecho, en los diagnósticos como el DSM-4, que es el manual de trastornos, dificultades de tipo cognitivo y mental, no existe como un ámbito específico, salvo para la dislexia, pero hay una gran bolsa en la cual caen un montón de dificultades en lectura y escritura que tienen origen principalmente en habilidades cognitivas, pero también del lenguaje. Pero en general uno podría decir, cuando un estudiante, podemos decir que tiene un problema de dificultad específica en lectura o escritura. En general son niños que no logran decodificar ni comprender un texto escrito, pese a que no haya un historial de dificultades físicas ni cognitivas específicas. Es decir, no es un niño que tenga problemas de visión, ni tenga un problema de audición, que esté asociado al problema de decodificación en el caso de la lectura, o podríamos aplicarlo también a la escritura, así como que tampoco tiene un problema específico a nivel cognitivo, es decir, su nivel de desarrollo intelectual es el adecuado a su edad, más o menos. Entonces, cuando uno descarta ese tipo de dificultades y persiste un problema en dificultad y en dificultades en decodificación o en escritura, podemos decir es un estudiante que probablemente tiene alguna dificultad específica. Y por otra parte, tiene que estar la condición de que hayan recibido la enseñanza adecuada. A veces nosotros tendemos a quedarnos con la primera parte de esta definición, ¿no es cierto? Decimos, sí, en realidad este niño no tiene problemas cognitivos, no tiene una dificultad física evaluada, o sea, no tiene un problema de sordera, no tiene un problema de visión, entonces no me explico por qué tiene una dificultad. Habría que evaluar cómo ha estado la enseñanza, ¿no? Si el método con el cual se le ha enseñado al niño a leer y a escribir es efectivamente adecuado y ha sido sistemáticamente trabajado y desarrollado en aulas, ¿no? Es decir, ese docente, esa maestra se ha preocupado de que logre desarrollar cada uno de los subprocesos involucrados en el desarrollo lector y ese nivel de desarrollo sea el adecuado. Entonces hay que pensar, podríamos decirlo, desde estas dos perspectivas, desde la perspectiva del estudiante, en lo cognitivo y en lo físico, y también desde la perspectiva de lo pedagógico. En general, entonces, estos niños presentan dificultades para leer y escribir que no están explicadas específicamente por algún problema neurológico o un trastorno del desarrollo, también podríamos pensar, o problemas de tipo sensorio-motor. ¿Bien? Entonces, eso es lo que a ese público nos referimos, a ese ámbito o ese espectro de personas, podríamos decirlo. Ahora bien, pasando a la siguiente diapositiva, una de las principales manifestaciones, podríamos decir, en el desarrollo de la lectura y la escritura y también en el aprendizaje en general en estos niños es un aprendizaje mucho más lento en tareas que tengan que ver con la lectura, la escritura y, como les digo, el aprendizaje en general. ¿Qué podría ser preocupante en este sentido? Un niño, como hablábamos en la definición anterior, cuya decodificación es todavía muy lenta, que no ha logrado, por ejemplo, la automaticidad en palabras de uso frecuente, palabras que lee todo el tiempo, palabras que están en su sala de clase, que se repiten con mucha frecuencia en las lecturas a las cuales se enfrenta. Un niño que tiene problemas de vocabulario, es decir, un vocabulario muy limitado, muy básico, que tiene problemas para comprender más allá de lo literal un texto, si se trata de un niño que ya adquirió, por ejemplo, el proceso lector y su lectura es fluida, sin embargo,
digamos, un niño de 8 años que todavía su comprensión apunta solo a responder a nivel literal, y en la escritura, la falta de fluidez de la escritura, ya sea por un tema de dificultad motora, pero también podría ser un tema de falta de vocabulario o una falta de adquisición del principio alfabético a los más pequeñitos, que le impida precisamente desarrollar adecuadamente lo que llamamos la fluidez de la escritura, que es el poder escribir con una velocidad adecuada a la producción de las ideas, podríamos decir. Ahora, evidentemente que estas dificultades manifestadas tanto en la lectura como en la escritura también se observan en el aprendizaje en general. O sea, no nos olvidemos que ese niño también está aprendiendo matemática, está aprendiendo ciencia, está aprendiendo historia, y también estas dificultades de la escritura y de la lectura están impactando negativamente su aprendizaje de esas disciplinas. ¿Ah? Entonces, no es solo un ámbito del lenguaje, sino que es un ámbito general del aprendizaje o de todo lo que son las tareas escolares, por así decirlo. Muchas veces suele pasar que estas dificultades y estas manifestaciones se dan en paralelo con algún otro tipo de dificultad más genérica, que podría ser una dificultad de coordinación, como en la motricidad fina o la motricidad gruesa. Podría ser que ocurriera con comorbilidad con la dislexia, con trastornos de déficit atencional o de déficit atencional con hiperactividad. Y eso es lo que hace difícil separar el diagnóstico. ¿Ah? A veces los expertos diagnostican y dicen, no, este niño tiene un trastorno de déficit atencional, y nos quedamos solo en eso, y no miramos cómo eso está impactando en el lenguaje del niño, en su lectura y en su escritura. O en la dislexia, ¿no es cierto? Nos pueden decir, mira, este niño tiene un problema de dislexia, que entendemos que es algo vinculado principalmente con el procesamiento fonológico de la lectura, y por lo tanto su lectura oral es compleja. Pero podría darse que existe una comorbilidad entre esa dislexia, esa dificultad en el procesamiento del texto a nivel fonológico, con un déficit en comprensión o un déficit de vocabulario. ¿Se fijan? Entonces, puede darse en conjunto con otras. Bien, entonces, esta falta de claridad, como se expresa en la diapositiva que continúa, hace que haya muchas distintas etiquetaciones de dificultades asociadas a la lectura y la escritura. En esta diapositiva que sigue dice, por ejemplo, que está la dislexia, está la dificultad lectora, que puede ser una dificultad lectora a nivel de fluidez, pero también la comprensión. Un desorden lector, que ya sería algo a nivel de estructuración del contenido que se lee. ¿Qué capacidad tiene un niño, por ejemplo, para hacer un relato coherente desde un punto de vista cronológico? Eso también podría ser una dificultad en lectura. Hay desórdenes lectores específicos, hay déficit de comprensión, como mencionábamos antes. Y en el ámbito de la escritura tenemos todo lo que tiene que ver con la disgrafía, ¿no es cierto? Esta dificultad para escribir en forma ordenada, legible, con fluidez, en los ámbitos donde se escribe, ¿no es cierto?, en el interlineado y no saliendo con letras como de tamaño irregular, en fin, obviamente faltas de ortografía, todo eso va dentro de la disgrafía y también la disortografía. Entonces hay desórdenes generales de la escritura y hay desórdenes específicos de la escritura, al igual que los ocurren en el ámbito de la lectura. Pasemos ahora entonces al origen de algunas de estas dificultades. La literatura ha avanzado muchísimo en este campo y partiendo principalmente, diría yo, por los estudios que se han hecho en el ámbito de la dislexia, que es probablemente la dificultad más observada, más estudiada, de la cual se tiene mayor conocimiento, y a partir de eso obviamente se ha ido avanzando un poco más en estas otras como subdificultades que están asociadas a la lectura y la escritura. Podríamos clasificar en tres los orígenes. Yo le dije biológico, en el caso de la dislexia es muy claro y son hereditarios. Sabemos que de padres disléxicos los niños tienen un 50% de probabilidad de tener dislexia, que hay una cierta prevalencia más, no está 100% explicada por lo biológico, pero pareciera ser que en el caso hay mayor prevalencia en los niños hombres que en las mujeres, pero no es ciencia pura esto, así que no se asusten.
En algunos casos se ha visto que también está asociado como a una falta de madurez en el desarrollo lingüístico de los niños, que se asocia o a veces se confunde con la dislexia, así que no es, por eso les digo, no necesariamente asociada a sexo. Y después está por otro ámbito, por otro lado, el tema del origen desde la perspectiva cognitiva, que en general se manifiesta con este doble déficit, ¿no es cierto? Hay un problema de procesamiento verbal, que principalmente se manifiesta en lo fonológico, y que dificulta también la automaticidad de la lectura, y que por consiguiente hace que un niño, al ser tan laboriosa su decodificación, se pierda en lo que es la comprensión, ¿ya? Son niños que en general, esa lectura laboriosa que uno la escucha de repente y dice, ¡ay, qué horror! Este niño, ¿cuándo terminará de leer? Porque lee lento, silábico, se confunde, repite, va y vuelve, y después yo le pregunto, ¿y de qué trata aquello que leíste? Y te dices que no sé. Porque claro, toda la carga cognitiva ha sido gastada en tratar de decodificar, descifrar, por así decir, el mensaje que se quiere, que se está leyendo. Y ya no queda tiempo ni espacio en esa memoria es como el computador cuando se supera, ¿no es cierto?, en cuanto al gasto del almacenaje, por así decirlo. Nuestra memoria de trabajo es súper limitada y no nos permite como comprender al mismo tiempo que vamos decodificando. Y pasa también con la memoria auditiva, ¿no es cierto?, que también es insuficiente. Y finalmente está el ámbito como más conductual, que también a veces se cruza con la dislexia, que tiene que ver con déficits sensoriales que impiden, por ejemplo, discriminar sonidos a nivel auditivo, dificultades a nivel de razonamiento verbal, por falta a veces de estimulación, y en todo lo que es la parte motora, que afecta claramente el ámbito de la escritura más que el de la lectura. De ahí entonces, en el fondo, la importancia de saber de dónde se origina, de dónde surge esta dificultad para poder ayudar al niño específicamente en eso. Habiendo dicho eso, pasamos a lo que denominamos como por qué es importante tener un buen diagnóstico en el ámbito de la lectura y la escritura. En las próximas, voy a referirme, perdón, antes de pasar a eso, muy bien, Flor, muchas gracias. ¿Cuáles son las áreas afectadas? Está en este cuadrito que les preparé aquí. Me parece interesante porque de alguna manera nos explica cuáles son los ámbitos afectados, desde lo fonológico hasta lo pragmático, ¿no es cierto? Entonces, en la lectura, sin duda, lo fonológico y lo semántico afectan o impactan el reconocimiento de las palabras. Pero la comprensión lectora, además de lo fonológico, podríamos decir, tiene impacto, o si hay alguna dificultad en la lectura, va a afectar la morfosintaxis, porque la morfosintaxis nos ayuda muchas veces a entender el significado de las palabras, evidentemente lo semántico, y lo pragmático desde la perspectiva de la comunicación. Y en cuanto a la escritura, lo semántico y lo pragmático afectan el proceso, el desarrollo de la escritura, el de cómo voy a crear mis ideas, cómo las voy a estructurar. Desde la pragmática, por ejemplo, los formatos de escritura. O sea, si yo he experimentado cómo se escribe una carta, puedo tener mayor probabilidad de utilizar mis conocimientos respecto a ese aprendizaje para escribir una carta coherente y en el formato adecuado. Y lo semántico, si tengo dificultades en lo semántico, el proceso de desarrollo va a estar bastante bloqueado porque no encuentro, por ejemplo, el significado de una palabra o no encuentro un sinónimo para usar en mi escrito. Y el producto en general también se ve afectado en todos los ámbitos desde el punto de vista de la escritura. Finalmente, la ortografía también va a tener como un resultado negativo, podríamos decir, si es que mi nivel fonológico es insuficiente, si tengo pocos conocimientos a nivel de morfosintaxis, si mi vocabulario está descendido y si mi pragmática, bueno, obviamente es más deficitaria. Entonces, desde esa perspectiva, tener un buen diagnóstico para cada uno de nuestros estudiantes es de suma importancia porque nos va a permitir tomar acciones remediales a nivel individual y también a nivel grupal, porque nos permite planificar mejor las actividades y los momentos de la clase. En la diapositiva que sigue, entonces, aquí justamente hablamos de este tema. Yo aquí traigo a colación un estudio antiguo, de los años 80, pero a mí siempre no deja de sorprenderme porque dice que este es un estudio que se hizo en Estados Unidos
en que siguieron a niños de primer año básico, primer año de primaria, y cuyas dificultades lectoras no habían sido remediadas, y observaron que al llegar a cuarto básico hay un 88% de probabilidad que ese niño todavía mantenga esa dificultad. Entonces, imagínense ustedes, 4 años arrastrando una dificultad lectora importante que va a afectar no solo el desarrollo lector de ese niño si no ha sido tratada a tiempo, sino también todos los otros ámbitos del aprendizaje. Entonces, es muy, muy gravitante. Después de este estudio de los 80, no quise agregar más texto aquí, pero se mostró en estudios que a séptimo, a octavo, a la enseñanza secundaria, ese niño arrastra esa dificultad para siempre, en el caso de la lectura y en el caso de la escritura también. Son además dificultades acumulativas, es decir, si un niño arrastra, por ejemplo, un problema en conciencia fonológica, se le va a acumular también esa dificultad, se va a transferir a la escritura. O sea, no solo va a tener problemas para leer, va a tener problemas para escribir, y en la medida en que los textos se van volviendo cada vez más difíciles, esa dificultad va acumulándose, ¿no es cierto? Y impacta en la comprensión, impacta en distintos ámbitos de la lectura y la escritura. El lado bonito de esto, el lado positivo, es que cuando yo hago un buen diagnóstico, puedo tener buenos resultados. Puedo sacar a ese niño de esa zona de dificultad o zona de riesgo que se le llama muchas veces. De ahí la importancia de tener un buen diagnóstico. Y les quiero presentar en las próximas diapositivas desde qué perspectiva se podría absorber este diagnóstico. Este es el modelo que usamos nosotros. Por ahí vi unas preguntas que decían, bueno, ¿cómo se puede diagnosticar estas dificultades? Yo me dedico principalmente al diagnóstico de la lectura, y hemos creado plataformas para, de forma automática y muy rápida, evaluar las habilidades lectoras en estos 3 ámbitos. Entonces, si uno piensa en el caso de la comprensión lectora, necesitamos tener un dominio, una automaticidad, una fluidez en la lectura, que sería como el conjunto de cajitas que están ahí en la parte superior. Después está todo lo que tiene que ver con la comprensión oral, o sea, el manejo del lenguaje, el vocabulario, mis conocimientos previos sobre determinados temas que van a impactar necesariamente el nivel de comprensión que yo adquiera sobre un texto de un determinado tema. Por ejemplo, si yo soy un lector al cual le gusta leer acerca de la vida del bosque tropical y conozco mucho vocabulario acerca de los animales que viven en el bosque tropical, conozco conocimiento acerca de, por ejemplo, la temperatura, la lluvia, los hábitats, qué animales son predadores de otros, qué ocurre cuando, no sé, suben las lluvias, etc. Bueno, ese conocimiento, ese vocabulario, ese conocimiento del texto de no ficción, por ejemplo, me va a ayudar cada vez que yo lea un texto en esa temática. Y yo así voy expandiendo mis esquemas de comprensión de textos de distintos temas. Y por otro lado está todo el tema del conocimiento estratégico, que esto deriva un poco de lo que las observaciones a lo que hacen los buenos lectores. Por ejemplo, cuando uno ya es un lector con cierto nivel de automaticidad y está leyendo en forma más independiente, usar algunas estrategias que le permiten comprender mejor un texto. Por ejemplo, subrayar o formularse preguntas. O fijarse en lo que va a realizar con aquella lectura posteriormente, después de haber leído, ¿no es cierto? Entonces, ese es el nivel de estrategia. Y como les decía, existen formas de evaluar cada una de estas cajitas que están en azul para poder determinar cómo están estos ámbitos de la lectura. Y con un diagnóstico tan completo como este, que ojalá uno aplique al inicio del año escolar, uno tiene información suficiente como para decir qué es lo que tengo que fortalecer y cuáles son aquellas fortalezas que mis estudiantes ya traen. Suponiendo que, por ejemplo, tenemos niños que ingresan desde el jardín infantil o preescolar, no sé cómo lo llaman en sus países, pero y que probablemente a lo mejor no han recibido mucha enseñanza explícita sobre conciencia fonológica, tal vez al ingresar a primer grado, debo dedicarle unas semanas a trabajar las habilidades de conciencia fonológica en todos sus niveles, a nivel fonémico, a nivel silábico, a nivel lexical.
En Chile, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los niños solo trabajan a nivel silábico y traen desarrolladas distintas tareas de conciencia fonológica, pero no las traen desarrolladas a nivel fonémico. Eso supone que yo como profesor, si hago ese diagnóstico y observo eso, tengo que trabajar a nivel fonémico antes de pasar a la decodificación o a la adquisición del principio alfabético. Si no se han trabajado las letras, si los niños no están familiarizados con las letras del alfabeto, tengo que trabajarlas, ¿no es cierto? Y destinar tiempo específico para eso. Entonces, un diagnóstico nos permite eso. En la figura que sigue, que es bien interesante, permite ver más específicamente en el ámbito de la relación que juegan los aspectos decodificatorios y los aspectos de la comprensión del lenguaje. Yo aquí saqué todo lo que tiene que ver con la estrategia, porque pensando en lectoescritura inicial y emergente, lo que más nos preocupa es el desarrollo de la comprensión del lenguaje y la decodificación. Entonces podemos evaluar a un niño en su comprensión del lenguaje oral. Por ejemplo, les podemos leer un cuento y hacerles preguntas o pedirles que nos recuente el texto. Y después podemos hacer una evaluación de palabras de uso frecuente y ver cuántas de esas palabras puede leer en forma automática, ¿no es cierto? En un cuarto de segundo o menos cada palabra. Tendríamos 4 escenarios, por así decirlo, en el caso de ese diagnóstico. Una alta decodificación y una alta comprensión. Ese es el niño ideal que queremos tener todos, ¿no es cierto? Todos nuestros niños en la sala que sean ese modelo, ¿no es cierto? Ese niño no necesita más que puro estímulo para seguir avanzando. Podríamos tener un niño con alta decodificación y baja comprensión. Eso es lo que se denomina la hiperlexia. Es menos frecuente en general. En general, los niños tienen buena decodificación y quizás baja comprensión, que sería el caso del doble déficit. Baja comprensión y baja decodificación sería el caso del doble déficit. Y entre un 17 y un 20% de nuestros estudiantes van a estar en este rango de alta comprensión y baja decodificación. Ese es el caso de los niños que en su mayoría de los casos son niños con dislexia. Bien, ahora, normalmente por ahí me preguntaban, ¿cómo puedo saber yo si un niño tiene dislexia? Normalmente hay un especialista que evalúa eso, no somos nosotros los profesores. Pero si ustedes se fijan, haciendo una prueba de codificación y una prueba de comprensión del lenguaje, un poco como las que yo expliqué, yo podría decir, tengo cierta sospecha de que aquí algo pasa, voy a derivar a un especialista. En la diapositiva siguiente tenemos una perspectiva de cómo evaluar el tema de la escritura, cómo podríamos sospechar de algún problema en escritura. Yo aquí evaluaría como 4 ámbitos. La fluidez en la escritura, que puede ser que yo le pida a un niño que copie palabras que contengan todas las letras del alfabeto y después yo analice si lo escribió rápido, por ejemplo, en no más de 2 minutos, si está respetando la linealidad, si la letra es legible, en fin, una serie de aspectos. También, y ahí evaluaría la legibilidad, que sería el segundo componente. Eso incluye el tamaño, la forma de las letras y la alineación y el espaciado. No nos olvidemos del espaciado porque un niño que escribe sin espaciado es un candidato a escritura en carro y eso normalmente también es problemático. Y por otro lado, evaluaría ortografía, gramática y puntuación, en la medida en que eso ya esté desarrollado o los niños tengan algún nivel de conocimiento de eso. Y después, obviamente, la calidad del contenido de la escritura, que se manifestaría en la estructura y en el contenido propiamente tal, en cuanto a organización de las ideas y la calidad de las ideas propiamente tal. Eso así a grosso modo, porque en media hora es bien difícil explicar un diagnóstico de cada uno de estos ámbitos, pero serían los aspectos que yo evaluaría de alguna u otra forma. Ahora, ¿cuándo preocuparse? Bueno, obviamente que cuando no encontremos o cuando nos demos cuenta que nuestros estudiantes no logren las metas o los indicadores que tenemos en alguno de estos subprocesos. Por ejemplo, a fines de kinder, uno esperaría que los niños conocieran el nombre y sonido de todas las letras del alfabeto. En general, en Latinoamérica no es así. Ingresan a primer grado con 12, 13 letras conocidas. La pandemia ha agravado muchísimo esto. Nosotros, Por un Chile que lee esta red, nació de un estudio que desarrolló una de mis colegas acá en la universidad y que mostró que a fines de primero básico, después de la pandemia, el 96% de los niños de Chile no conocía todas las letras del alfabeto, en primero básico, un año después. Entonces, ahí tenemos problemas ante los cuales preocuparnos.
Si no logran decodificar palabras de uso frecuente en primero básico, a mediados de primero básico, si la escritura en carro se manifiesta también en ese momento. Cuando el progreso de un niño es más lento que el de los pares, o sea, uno rápidamente se da cuenta qué niños van más lento. Si sabemos que hay un historial de problemas de lectura y escritura, si hay dificultades coexistentes, o sea, dislexia y otro problema como en la escritura, en fin, y cuando hemos tenido problemas como a nivel, digamos, global, como podría ser una interrupción de la enseñanza o la calidad disminuyó por múltiples razones. Puse, por ejemplo, el COVID, pero acá en Chile nos ha pasado con los paros, ¿no? Con los paros en las escuelas, las huelgas, que también han influido. Y entonces, en términos de diagnóstico, escritura en carro, Mario, te respondo inmediatamente, perdón, no iba a responder de inmediato, pero voy a responderte al tiro. Cuando los niños no dejan espacio entre una palabra y otra, que debieran estar espaciados. Y entonces, ¿cómo pasamos del diagnóstico a la acción? Aquí es también un desafío importante, porque no estamos nosotros acostumbrados a usar los datos justamente para modificar la enseñanza. Usar datos significa eso, tener una planilla con datos a partir de un diagnóstico y decir, bueno, tengo los mismos objetivos para todos mis estudiantes, sin embargo, todos van a un ritmo distinto y por lo tanto tengo que planificar momentos de mi clase en los cuales yo pueda atender a deficiencias específicas que tengan algunos de mis estudiantes y que lo pueda hacer en trabajos como un grupo chico, lo que se llama la práctica guiada, ¿no es cierto? O que lo pueda hacer para trabajos en parejas o individual. Ojalá todas las semanas de mi planificación tengan momentos para la lectura y la escritura guiada, para la lectura y la escritura compartida y momentos también para esa lectura y escritura independiente, sobre todo pensando en aquellos niños que sí van avanzando a un nivel más rápido. Y el otro aspecto fundamental aquí es el modelamiento, o sea, lo que yo quiero que los niños logren a través de mi enseñanza, yo tengo que mostrarlo, entonces ser capaz de modelarlo, de demostrarle cuál es el producto al final que yo quisiera que ellos obtuvieran. Ya yendo a modo de conclusión, entonces, ¿qué mensaje me gustaría como dejarle? La importancia y el sentido de urgencia de atender estas dificultades de lectura y escritura a tiempo, porque esto es realmente crucial y esto sí se ha demostrado para evitar un problema mucho mayor en adelante. Lo segundo, sin medición no podemos mejorar. Entonces, yo sé que muchas veces se nos dice por ahí, no, que no podemos pasarnos comparando, no podemos estar todo el tiempo preparando a los niños. No se trata de preparar a los niños para un diagnóstico. Un diagnóstico es una foto del momento. La gracia que tiene tener una foto del momento es que puedo ver qué es lo que tengo que hacer para mejorar. Aquí, esto no es lo mismo que las pruebas estandarizadas que a veces se usan en los países para medir rendimiento en general. Esto es un diagnóstico. Y el diagnóstico es para informar la práctica, es decir, para, tal como dice ahí, es como la mejor herramienta de enseñanza que tenemos como profesores. Y el tercer punto que está ahí, ¿no es cierto?, que los déficits de lectura y escritura siempre se traducen en déficit de aprendizaje, porque se trasladan a las otras áreas del currículum. Y eso, bueno, redunda en repitencia, redunda en un fracaso escolar, que muchas veces lleva como consecuencia la deserción del sistema escolar. Eso lo estamos viendo en muchos de nuestros países a causa de la pandemia. Y finalmente, bueno, hay infinitos problemas sociales de los cuales quisiéramos salir, o sea, quisiéramos evitar que ese niño tenga un problema que después lo lleve a la delincuencia o a la falta de trabajo o a enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Entonces, en todo sentido, poder tener un buen diagnóstico nos ayuda a evitar problemas mayores a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Pelusa, por facilitarnos este tema tan interesante. Bueno, actualmente tenemos 2 preguntas. Pueden ya también colocar sus preguntas los demás participantes. Nos pregunta la profesora Carla Arana. Ya dice, me gustaría saber cómo puedo ayudar a un niño que tiene problemas de dislexia en su proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Estamos ante un caso seguramente de un niño que ya tiene diagnosticado dislexia. En general, claro, las sugerencias y las indicaciones las dan normalmente los especialistas con los cuales
probablemente están trabajando, pero si no las hay algunas cosas que yo te puedo decir como desde el sentido común. Bueno, en algunos casos priorizar la oralidad con esos niños, o sea, si de repente no es necesario que lea, que escriba, aceptar que haga respuestas en forma oral, sin perjuicio de que haya muchas instancias que ese niño pueda leer. Recuerden que esos niños con dislexia son buenos comprendedores, o sea, tienen buenos niveles de comprensión. Lo que pasa es que el procesamiento fonológico es sumamente lento. Entonces, quizás ese niño necesita más tiempo para leer un texto más largo, quizás necesita, por ejemplo, mayor repetición de la lectura en voz alta, pero en forma aislada, sin que esté expuesto al resto de sus compañeros. Muchos también recomiendan que, por ejemplo, en el caso de la escritura, se dividan las tareas, y lo mismo puede aplicar a la lectura, en bloques más pequeños. Es decir, si yo le voy a pedir que lea una página con 4 párrafos, quizás lo que conviene es decirle, mira, lee el primer párrafo y dime cuál es la idea principal. Y hace esa tarea, y luego hace la segunda, que es lee el segundo párrafo y ahora dime cuál es la idea principal. Si yo le paso el texto completo, ese niño se bloquea, porque el procesamiento es muy difícil para él. No sé si con eso respondo la pregunta. Gracias, doctora. Bueno, no sé si nos coloca la profesora, pues si se respondió o no, ¿verdad? Su inquietud. También nos pregunta el profesor Mario sobre instrumentos. Si hay instrumentos actualizados que se puedan consultar para hacer el diagnóstico de estos problemas de lectoescritura. Sí, sí, hay instrumentos. Nosotros, como les decía, desarrollamos una plataforma que se llama Plataforma Dialect para el diagnóstico de las habilidades de lectura. No tenemos una de escritura. En escritura en general está todo mucho más atrasado. Pero sí, yo por ahí he logrado detectar, como les decía, hay una prueba que se llama la prueba Minnesota para la legibilidad, que es muy sencilla y se podría adaptar al español, que está en inglés, pero yo por ahí la adapté con mis estudiantes. Y es una prueba muy sencilla, dura 2 minutos, y uno le pasa una tarjeta a un niño con unas palabras que contienen todas las letras del alfabeto, y le pides que las transcriba, que las escriba. Tú le tomas el tiempo, si demora más de 2,5 minutos, tenemos claramente un problema de fluidez. Pero si además esa letra está en carro, o si la escritura sobrepasa los márgenes de las líneas, en fin, hay una serie de parámetros para evaluarlo. Después ya lo que es la escritura, como más la composición, el texto más largo, sí, eso es complejo de evaluar porque no hay instrumentos estandarizados, casi todos requieren de mucho tiempo para la corrección y eso es lo más complejo. Saludo aquí también a Rafael, que me escribe desde California, un gusto verlo nuevamente. Ok. También nos consulta, bueno, ya la pregunta del profesor Mario sobre la escritura en carro, ya, ¿verdad? Nos pregunta la profesora Carla, ¿cómo puedo hacer para una formación certificada para hacer diagnóstico en esta área? Buena pregunta. ¿Dónde? Sí, yo no sé, nosotros no tenemos, no conozco en Chile, salvo nosotros tenemos un diplomado, pero es un diplomado solo en comprensión lectora y tiene un módulo entiendo que hay una unidad, pero no te certifica necesariamente como experto en diagnóstico. Hay un desafío interesante para la Red Lake, crear un programa de ese tipo. Así es, doctora. Es un desafío realizar el diagnóstico. Bueno, Se puede preparar un programa de certificación. Ahora, requiere efectivamente, estos programas en otros países son con lo que llamamos la clínica de lectura, es decir, uno tiene que tener formación práctica, es decir, tiene que atender a un niño, identificar las dificultades, no son solo cursos sobre teoría acerca del diagnóstico, sino que hay que salir a terreno y evaluar para poder adquirir la práctica, que es muy importante. Muchas gracias, doctora. Mientras colocan otras preguntas, a mí me gustaría, bueno, tenemos aquí a la profesora Josefa.
el comentario es excelente, es muy importante detectar problemas de aprendizaje para poder ayudarle a lograr objetivos específicos. Muy bien. Los otros son comentarios, doctora, Son comentarios. felicitando, son comentarios, agradeciendo también los que hay. Bueno, a mí me gustaría consultarles sobre la observación. ¿Qué papel juega la observación en este proceso de que nos hablaba de la importancia de hacer un buen diagnóstico y luego ajustar la enseñanza? ¿Qué papel juega la observación en este proceso? Bueno, Flor, sí, la observación es clave, es muy, muy esencial, es como tu punto de partida. Probablemente antes de hacer el diagnóstico tú lo que vas a hacer es observar a tus estudiantes y darte cuenta cuáles quizás necesitan de un diagnóstico un poco más acucioso para identificar como fortalezas y necesidades en la enseñanza. Por lo tanto, la observación de los niños leyendo, ya sea en voz alta o trabajando la comprensión, o el desarrollo de distintos subprocesos lectores, y lo mismo en la escritura, cómo van escribiendo, cómo está su legibilidad, cómo está su fluidez, cómo está la estructuración del texto, desde lo sintáctico hasta lo que es la composición propiamente tal, es muy, muy gravitante. Por eso es importante tener estos espacios en la sala de clase, ¿no es cierto? Organizar la planificación de manera que existan espacios en los cuales los estudiantes lo hagan en forma autónoma y uno pueda ir observando. Gracias. Mandan saludos la profesora Carla Escalante desde El Salvador. Así que saludo a nuestros colegas centroamericanos también. Quisiera, doctora, que enfatizara algunos elementos, porque estamos aquí profesores de la etapa emergente y la etapa inicial, algunos elementos esenciales que como docente del preescolar, así se llama en Nicaragua, podemos ir observando ya desde el preescolar algunos elementos, a lo mejor algunos que son claves durante esta etapa. Sí, claro. Un aspecto clave es el desarrollo del lenguaje oral de los niños. Es lo primero que tal vez tendríamos que fijarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo es su lenguaje oral? ¿Cómo se comunica con los demás? ¿Cuál es el rango de desarrollo sintáctico? ¿Es capaz de emitir oraciones coherentes con sujeto predicado? ¿Habla en monosílabos? La pronunciación, todo lo que es la articulación, ustedes eso lo saben súper, súper bien. Y después pasar quizás a estos componentes que son como precursores de la lectura, dentro de los cuales estaría todo lo que tiene que ver con la conciencia fonológica. También es importante, y se ha relevado últimamente un poco más, es todo lo que es el concepto de lo impreso. Los niños traen muchos conocimientos desde sus hogares, con mayores y menores experiencias, respecto, por ejemplo, qué es un libro, cómo se lee, aun cuando no sepan leer, pero saben abrirlo, saben apuntar a lo que es texto impreso, aun cuando no lo puedan decodificar, saben que el texto y la imagen, la ilustración, conllevan significado y que lo que está ilustrado en un texto, en un libro, ¿no es cierto?, está dicho en el texto. Saber y darse cuenta de ese tipo de cosas son importantes avances para después adquirir el proceso lector. Que se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que hay ciertos signos de puntuación, aun cuando no lo sepan interpretar muchas veces. Distinguir lo que es una letra de otro símbolo, en fin, todo ese tipo de conocimiento que se llama concepto de lo impreso, ya se puede ir observando en preescolar y registrando para ver dónde se necesita reforzar. Pero yo partiría por el lenguaje oral, que es lo clave, para mi juicio. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿verdad? Este espacio. Creo que ha sido bastante provechoso. Ha habido preguntas interesantes también que nos gustaría seguirle haciendo. Si hay algún documento, algún estudio que nos pudiera facilitar, doctora, pues se lo agradeceríamos mucho para hacérselo llegar también a los que estén interesados para profundizar, ya sea en instrumentos, ya sea en el proceso o en la enseñanza diferenciada, como usted muy bien nos decía, ¿verdad? Que parte del diagnóstico para llegar a una enseñanza donde se pueda realmente intervenir de forma temprana ante estas dificultades que se puedan presentar en el proceso. Por supuesto, Entonces, encantada. Voy a buscarles y les envío algunos documentos. muchísimas gracias, doctora. Vamos a ir cerrando entonces, como les decía, este espacio agradeciendo y también entregando un certificado
de reconocimiento a la doctora Pelusa por parte de la directora del Departamento de Educación de la UCA. Muchas Sí, gracias. sí, doctora Pelusa, ha sido muy interesante este tema y creo que nos deja ese interés de continuar profundizándolo. Realmente la importancia del diagnóstico ha quedado muy clara, ¿verdad? Y tener instrumentos para poder realizar estos diagnósticos en los centros educativos, quizás por falta de formación y en algunos casos porque no ha llegado este conocimiento, pues abordamos los problemas de aprendizaje de la misma manera y nuestras medidas no son lo suficientemente oportunas para atender esa diversidad de características que está presentando el estudiantado. A partir de su conferencia nos queda ese desafío como país, ¿verdad? De poder tener la posibilidad de tener información que se manifieste en instrumentos que diagnostiquen estos problemas de aprendizaje. Creo que ese es un gran desafío que tenemos y sería muy, muy importante, ¿verdad? Repensarlo como Red Ley y aportar desde la región a esta temática tan interesante. La profesora Aida, antes de entregar el certificado de reconocimiento, está la profesora Aidalina López que levantó la mano. Profesora, ¿usted levantó la mano? ¿Desea manifestar algo? Bueno, solamente agradecerles, ¿verdad? Los aportes de la licenciada Pelusa. Gracias porque yo creo que esto nos serían más seguidos estos encuentros, que sería muy bueno, ¿verdad? Para enriquecer nuestra labor diaria, que con esos problemas yo creo que año con año los vamos descubriendo en nuestros estudiantes y tener esas herramientas para poder ayudar a los estudiantes, pues para nosotros es de mucho valor. Agradeciendo mucho a la licenciada Pelusa por su aporte. Muchas gracias, profesora. Y así también han colocado en el mensaje enviando felicitaciones, aplausos. Les agradecemos. Entonces queremos aprovechar este espacio de cierre para entregarle a la doctora Pelusa Orellana un certificado de reconocimiento por impartir sus conocimientos, experiencias y saberes a través de este webinar sobre las dificultades de aprendizaje en lectoescritura, cómo atenderlas. Sé que en nombre del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades y de la Universidad Centroamericana y en nombre de la comunidad de aprendizaje de Red Ley UCA, pues le agradecemos, doctora, por compartir y dedicar este tiempo, ¿verdad? Que nos ayuda a reflexionar sobre los problemas que tenemos y a darnos pistas de cómo abordarlos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hacerlo, así que estoy muy contenta. Ahí podemos seguir conversando después, a ver la posibilidad de explorar algún apoyo en lo que es la certificación de diagnóstico, así que encantada. Muchísimas gracias. También agradecemos, ¿verdad?, a todos y a todas los que participaron en este webinar y les animamos a continuar participando en las próximas actividades que tendremos como comunidad de aprendizaje Red Ley UCA. Concretamente, que puedan visitar también nuestro portafolio de servicios educativos y que se animen al evento de buenas prácticas que estamos ya promoviendo y que en el segundo semestre haremos un encuentro, un simposio de buenas prácticas en lectoescritura inicial y emergente en nuestro país. Así que muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Sí, sí, tendremos la grabación y compartiremos este video a sus cuentas electrónicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, gracias. Gracias. Buenas tardes, que tengan una linda tarde y muchas gracias por la invitación.
Gracias, profesora Ruth. Bueno, Gracias. muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Dios les bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima, Gracias. profesor Jimmy. Gracias. Gracias. Adiós. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bendiciones.